repasar los hechos y las noticias que han marcado agenda en nuestro país. Hoy Bolivia apareció y acepta las disculpas. Es la señora Emilia. Toda esta polémica y esa sensibilidad que se ha generado en todo el país a raíz de lo sucedido por las tunas en Achumani. Sí, ella apareció y dice, yo acepto las disculpas. Hoy Bolivia habla de este acuerdo que garantiza las elecciones generales. Sí, hubo una reunión que ha generado bastantes repercusiones entre el Tribunal Supremo Electoral y el TCP, acordando y garantizando elecciones generales para la gestión 2025. Hoy Bolivia habla de la ley de escaños. El presidente Luis Arce ya la ha promulgado para que a partir de ahora el Tribunal Supremo Electoral pueda trabajar en la redistribución y aplicarla en las próximas elecciones. Hoy Bolivia habla de la audiencia. Evo no se presentará. Hay ahí otro matiz que tiene que ver con el certificado médico que se habría presentado. El médico apareció y dice, ese certificado que está circulando es falso. Yo no conozco al señor Juan Evo Morales y además mis nombres están mal escritos. En fin, polémicas que se generan en el país. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Muchas gracias a toda la gente que ya participa en nuestras redes sociales y ya se le hace habitual, porque todos los días le tenemos una consulta. ¿Cuál es la de hoy? Usted puede participar a partir de este momento. ¿Se debería ejecutar de manera inmediata la orden de aprehensión contra Evo Morales, que nuevamente es noticia? Sí, usted le pone like, no, la carita de enojo, no me interesa, el emoji de sorpresa. Veamos qué resultados tenemos hasta ahora con la votación. Sí, le parece muy bien. Por un sí un 65%, el no un 15% y el 20% dice, la verdad, esto a mí no me interesa. Participe a través de nuestras redes sociales, aquí en vivo, así nos encuentra. Le pregunto algo, ¿ha visto usted algo raro, diferente hoy? Por la noche, 7, un poco más, en el cielo paceño. Le cuento que sí, que mucha gente ha logrado ver este fenómeno que ya ha sido replicado en las redes sociales. Miren, este video lo capta alguien que estaba en el teleférico, en la línea roja me parece, y vio pasar esta luz, que de repente para algunos parecía algún fuego artificial. Miren, esta es una fotografía que se logró captar. Y le digo se logró captar porque agarró desprevenidos a todos. Yo lo vi, le cuento señor televidente, yo lo vi y pasó rapidísimo. Yo estaba por la calle Mercado más o menos y por ahí lo vi pasar y se perdió en medio de los edificios. Pasaba muy rápidamente, era una coloración entre amarillo, azul, verde. Este video fue tomado en Apolo, ¿qué le parece? O sea, lo vieron en diferentes provincias, en Rurrenabaque, en San Borja, nos reportan que también lo han visto. Y de seguro recibiremos más información. ¿Pero qué es? Esa es la pregunta, nos ha sorprendido a todos. Como le digo, mucha gente en redes comenta, yo pensé que era un fuego artificial. No, es que era demasiado grande, demasiado rápido y además la dirección que tomaba era diferente. ¿Qué le parece si dispersamos todas esas dudas junto a los expertos del Observatorio Astronómico? Max Schreier está con nosotros. Por favor, quiero darle la bienvenida a Rubén Muñoz para que nos explique algo de lo que hemos visto esta noche. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Sí, realmente qué fenómeno interesante. Oye, qué bonitas imágenes. Sí, le cuento que la gente lo ha mandado a través de redes sociales, pero queremos saber qué es. Bueno, en realidad lo conocemos como bólido. Como es lento, muy brillante, con un brillo comparable al de la luna llena, ya se lo clasifica como un bólido. Y nos da la oportunidad de ver muchas cosas. Primero, quien lo haya visto se habrá dado cuenta que es mucho más lento que una estrella fugaz normal, ¿no? Y el hecho de que lo hayamos visto, justo como dices, desde Rurrenabaque, Apolo, aquí en La Paz, también nos da algunas referencias de qué está pasando acá. Es un objeto, obviamente, un poco más grande. No pensemos muy grande. Del tamaño de una persona, más o menos. Que entra con la velocidad y el ángulo adecuado. Eso es bien importante. Porque si entra muy rápido y muy de frente, se va a dar contra las capas superiores de la atmósfera, se desintegra y no se lo ve. En cambio, si entra lentito, con el ángulo adecuado, logra penetrar y esto en realidad ha sucedido a unos 60 kilómetros sobre nuestras cabezas. Por eso lo hemos podido ver en todo lado, ¿no? Entonces, como ha entrado a la velocidad adecuada, ha podido penetrar bastante en la atmósfera y entonces ahí recién ha sentido la fricción del aire. Es esta fricción que calienta mucho el aire a su alrededor. Lo calienta tanto que brilla y un poco el color nos da una idea del brillo, ¿no? Imagínate, esto está entre unos 4.000, 5.000 grados de temperatura, el aire alrededor del objeto,
por eso lo vemos brillante, y vemos que se va fragmentando y dejando una traza todavía detrás de pequeños fragmentos que van también, bueno, con la misma velocidad y la dirección, y van quedando. Ahora, Rubén, entiendo y tenemos el reporte de que este fenómeno se ha visto en las últimas horas y en pasados 1 o 2 días en República Dominicana, en México y en Perú también, en algunos otros países. ¿Se trata de lo mismo? ¿Será el mismo fenómeno? Sí, en todos los casos son casi esporádicos, en todos los casos, porque no coinciden con las horas. Incluso tengo algún reporte de que acá el domingo, en la noche del sábado al domingo creo, habrían visto algo a la 1 de la mañana, ¿no? Es igual bastante brillante el delito. Entonces son los mismos eventos, ¿no? Objetos que logran penetrar. Esto sucede todo el tiempo, otra cosa es que no estamos viendo hacia arriba todo el tiempo. Y como te digo, vienen en varios horarios. Algunas veces sí tenemos, cuando uno está en medio de la primavera, tenemos lo que se llaman los bólidos de primavera, que hay un incremento de observaciones. Ajá. Y tienen la particularidad de que se los ve al final de la tarde, ¿no? Justo al inicio de la noche, más o menos como este. Y bueno, eso se debe a solamente para que nos quede esto claro y bueno, no desate preocupación en la población, el impacto. ¿Qué sucede con el impacto? No, es muy chiquito. Esto no ha llegado hasta el suelo. La mayoría del material no llega a pegar en el suelo. Como te decía, esto podría tener el tamaño de una persona y va a fragmentarse, a evaporarse por completo en la atmósfera. Para que algo llegue a pegar hasta la superficie, tiene que ser más grandecito. Imagínate, más o menos del tamaño de medio minibús que estaría entrando allá afuera. Y va a perder mucho material para que algo llegue al suelo. En este caso, no tendríamos que preocuparnos. Le pregunto a Rubén, porque de verdad que yo lo vi y lo vi no muy, o sea, yo sentí que la distancia no era muy lejana. Es decir, que el vuelo no era demasiado alto, mucho menor al de un avión, por ejemplo. Entonces sí me alarmé un poco, ¿verdad? Pero me quedo tranquila con lo que me dice. Se va desintegrando entonces a medida que va avanzando. Sí, ese fenómeno, ese efecto de lo que me dices, pasa siempre, ¿no? Todo el mundo jura que ha caído en el siguiente cerro, porque parece que fuera muy de verdad, cercano. Sí. Pero, como te digo, es bien alto. Esto está sucediendo a 60 kilómetros. Si no, no lo habrían visto en Apolo, en otras partes. Claro, tiene lógica. Entonces, como te digo, no ha llegado hasta el suelo, no hay que preocuparse. En algunos casos es todavía más impresionante, ¿no? Porque hasta llega con sonido en algunas ocasiones. En este caso estaba altito, no ha sido tan grande, pero sí, cuando uno me escucha hablar pareciera que esto pasa todos los días, todo el tiempo, y sí, pero cuando uno lo ve realmente es conmovedor, ¿no? Uno se queda realmente asombrado de lo que está viendo. Sí, yo quedé impactada, me imagino que igual la población que logró verlo y más los que lograron grabarlo, yo no lo logré, me agarró desapercibida. Rubén, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo, aclararnos y darnos este detalle de lo que vimos hoy en el cielo paceño. No, gracias a ustedes, y son bonitas noches para ver. Desde temprano está Venus en el oeste, está Júpiter, si alguien sale a verlo ahorita está prácticamente en el meridiano, y está Marte al otro lado, hacia el este. Entonces son bonitas noches para salir, y a lo mejor uno tiene suerte y ve una de estas maravillas también. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Un entorno de violencia, estamos seguros que nunca va a generar condiciones óptimas de desarrollo en una menor. Por supuesto que tienen que llamarnos la atención este tipo de situaciones como sociedad y no ser además indiferentes al sufrimiento que pueda generarse o al espacio de peligro que también pueda generarse, sobre todo para los menores de edad. Son dos hechos que le hemos mostrado. Esto ha sucedido en Achumani con el tema de las tunas. Esta mujer que, bueno, ya apareció, aceptó las disculpas, es una mujer muy humilde. El pequeño niño que estaba en medio de todo este embrollo, estos gritos, un pequeño niño de 4 años. Y mire, casualmente, segundas imágenes, esta vez en la ciudad del Alto, también tienen que ver con una menor de 4 años en la portada, que
está en medio de una riña, de una pelea, de gritos, de insultos, de golpes, aparentemente de la mano de su madre. Luego ella empieza a correr y a escapar. Me imagino que del susto de ver y de escuchar tanta violencia, aparentemente personas en estado de ebriedad que se golpean, que se persiguen. Los niños no pueden estar en medio de todo esto. Voy a darle la bienvenida a Pamela Martínez, ella es psicóloga. Esta noche nos acompaña para poder entender la situación que atraviesan estos menores que están expuestos. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Preocupados, de verdad, Pamela, muy preocupados por la situación que atraviesan estos niños. Imágenes que han logrado ser captadas, por Dios, ¿qué vivirá nuestra niñez? Totalmente doloroso y denuncia qué es lo que está pasando con nosotros en su totalidad como sociedad cuando vemos niños que sufren maltrato. ¿Cómo se siente un niño en ese momento? Quisiera que nos ayudes con ese análisis. Un niño que está en medio de gritos, ya sea entre los padres, de personas desconocidas, conocidas. ¿Cuál es la sensación que tiene ese menor en ese momento? Lo primero que tenemos que recordar es que un niño y un adulto son distintos. Los adultos tenemos la capacidad de comprender las cosas de un modo racional y estructurado. Los niños no, porque todavía están en un proceso de desarrollo. Por lo tanto, este tipo de situaciones puede ser profundamente doloroso, muy confuso y va a dejar secuelas a mediano y largo plazo, como no poder gestionar emociones, tener una incapacidad para la resolución de conflictos y, por supuesto, generar malestar a nivel psicológico y emocional. Las consecuencias pueden verse a futuro de un niño que esté sometido a estas situaciones de violencia, es decir, características de un niño que vaya creciendo, convirtiéndose en adolescente o una persona adulta. ¿Será también violento? ¿Será una persona sumisa? Las consecuencias se van a ver a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo vamos a ver un niño que va a tener conducta de repente desafiante o lo contrario, bastante tímido, muy poco asertivo, con incapacidad de poderse adaptar a los núcleos, poder generar lo que son amistades. Emocionalmente estamos hablando de que el niño está cortado. A largo plazo es muy posible que replique estas conductas y sea una persona violenta, agresiva, que se frustre fácilmente y que vaya a repetir el patrón de conducta con la familia que vaya a conformar. Que vaya repitiendo el patrón de conducta. Bueno, sí, por supuesto que tiene que preocupar. Muchas veces, Pamela, hablamos de que el entorno más seguro para un niño es la casa. Debería ser, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero los hechos de violencia y en su mayoría se registran ahí. O casos como el que acabamos de ver, que una madre esté en un ambiente donde hay consumo de bebidas alcohólicas, donde hay gritos, donde hay golpes, y está ahí con la niña de la mano, exponiéndola. Totalmente doloroso y tenemos que hablar las cosas como son. El hogar, la casa y la familia debería ser un ambiente seguro y muchas veces resulta que son los primeros en agredir, violentar y vulnerar los derechos de los niños y los adolescentes. Tenemos que recordar los padres que nuestros hijos merecen respeto. Si tenemos el cuidado de comportarnos socialmente frente a extraños, ¿por qué no vamos a tener el cuidado de comportarnos frente a nuestros hijos? Gestionar nuestros enojos y también pensar como seres racionales, adultos que somos, que hay otras formas de resolver conflictos y no directamente irnos a los golpes, a los insultos, a los gritos, sabiendo que hay menores que nos están viendo, están presenciando, van a copiar la conducta, se van a angustiar, van a tener desde lo que son problemas del sueño, la alimentación, la adaptación, pueden llegar a padecer de ansiedad, depresión, y hay estudios que nos hablan de que en niños pequeños puede llegar a tener alteraciones en lo que es el desarrollo por un funcionamiento del cerebro que no corresponde a lo que es lo normal, gracias a que los padres o los adultos tienen peleas crónicas y muy intensas. Me preocupa mucho, de verdad, y vamos a seguir hablando de este tema. Pamela, te pido que te quedes con nosotros en esta conexión, porque junto a Gerardo vamos a continuar hablando de estos hechos últimos que se han registrado, ¿verdad? Sí, Luciana, porque estamos junto al viceministro del Régimen Interior, general Johnny Aguilera, para ver qué se va a hacer. Más allá de los casos de inseguridad que denuncian los vecinos prácticamente a diario, en estos dos últimos casos, viceministro, hemos visto ya el riesgo que corren nuestros niños. El caso de las tunas por un lado y por otro lado en el que esta pequeñita pedía auxilio, gritaba, lloraba
y su madre o su apoderada, no sé, estaba enfrascada también en el problema. Buenas noches. Bueno, buenas noches. En este momento ya hay una persona prendida por este fenómeno que indudablemente es absolutamente llamativo. Como bien me comentaba usted, esto surge por el producto de la ingesta de alcohol. El alcohol indudablemente se constituye en un desinhibidor y a partir de esto vale la pena decir que de acuerdo a estadísticas que han sido elaborados por organismos internacionales, el 76% de niños, fundamentalmente de sexo femenino, sufren violencia en nuestro país. Más del 20% de este tipo de denuncias involucran a denuncias por violencia sexual. Ahora bien, usted me está consultando qué es lo que va a acontecer y básicamente encuentro aquí una serie de causas que están, yo diría, aleccionando a la violencia infantil. La principal son los factores culturales. El hecho de compartir bebidas alcohólicas, bebidas espirituosas en presencia de menores, indudablemente ha normalizado este tipo de conductas y se constituye como un fenómeno vinculado a la indisciplina. Otro factor está relacionado obviamente a las condiciones socioeconómicas. Como podemos ver allí, encontramos varios hombres que están compartiendo bebidas espirituosas alrededor del núcleo familiar, lo que provoca indudablemente un estado de temor en la menor. Y aquí tenemos que decir que tenemos que hablar de factores vinculados a la educación, que obviamente es un desconocimiento que tienen estos padres sobre las formas de crianza en relación a sus hijos. Claro que un factor desencadenante indudablemente son los factores vinculados a los problemas familiares, el alcoholismo, el abuso de sustancias y la desintegración familiar tienen un rol muy importante en este tipo de conductas. Y claro, también debemos decir que existe, pese a los importantes esfuerzos que tiene el Estado, debilidad institucional, pues cuando nos encontramos frente a este tipo de hechos estamos entre lo que se llama la prevención terciaria, es decir, la posibilidad de generar lugares de albergue, de alimentación, inclusive de socorro a las víctimas de este tipo de delitos, los cuales lamentablemente son muy carentes en el país. Estamos también frente a lo que usted muy bien comentaba, la posibilidad de generar un nuevo núcleo familiar en vista de que la Defensoría, una vez que toma parte de este tipo de circunstancias, recurre a lo que se denomina la familia ampliada, es decir, tíos, padres, familiares, etcétera, del círculo familiar, y en caso de carecer este tipo de, vamos a llamar, de núcleo familiar, son trasladados hasta dependencias del Estado donde merecen un nivel muy bajo de resguardo. Bien, enseguida vamos a ver también qué nos dice al respecto de la participación de vecinos, quizás los testigos en este tipo de hechos. Por favor, pongamos la fotografía de la persona aprendida, porque hay una persona aprendida, viceministro, no sé si ya tiene el detalle de cuál sería la participación de esta persona que ha sido aprendida hace algunas horas atrás simplemente por la FELCB. Bueno, efectivamente él forma parte de la agresión a una menor de 15 años y es miembro del núcleo de las agresiones. Es un núcleo que se da en medio de un grupo de vecinos también que salen, voy a decir, como para evitar el altercado. Es en el momento en que él persigue a la pareja y la niña sale paseando por el jardín. Estos son fenómenos que han provocado que la policía boliviana active de inmediato sus mecanismos de persecución penal y ahí hemos logrado su aprehensión. En las siguientes horas vamos a poder detallar cuál es la estructura penal de los hechos cometidos por este individuo. Ahora, ¿qué puede ser una persona que presencie este tipo de hechos, tomando en cuenta que son hechos que están en medio de violencia? Bueno, lo que tenemos que hacer es, desde luego, entender que la violencia que se ejercita frente a los menores no es un hecho menor. Son consecuencias que se van a dar ulteriormente, como bien lo decía hace un momento Luciana, lo que significa que debemos generar actividades hacia el futuro desde el punto de vista del Estado que permitan a través de nuestros observatorios el monitoreo de la violencia que se efectúe contra la niñez. Y aquí vale la pena decir que cuando usted nos consulta qué es lo que debemos hacer, es fortalecer el sistema de coordinación interinstitucional entre la policía, las defensorías y el sistema judicial. Pues cuando hablamos de este tipo de circunstancias, lo que vamos a lograr es empoderar a las comunidades mediante programas de prevención. Hoy, cuando estamos hablando en este programa sobre estos hechos, es obviamente visibilizar un tema que se encontraba, yo diría, escondido como un tabú, porque básicamente la violencia infantil, en la mayoría de los casos, se da entre cuatro paredes. Agresiones, ya sea de carácter físico, de carácter emocional o psicológico, de las cuales son las víctimas los niños.
y estas víctimas no se logran visibilizar y se van normalizando. Entonces, usted me decía qué es lo que deben hacer los vecinos. Lo que tenemos que hacer es empoderar a las comunidades a través de programas de prevención y que participemos activamente en los programas que hemos lanzado. Uno de ellos es el DINO. Hemos recibido a partir de este programa que se da por monitores que tiene la Policía Boliviana, en niños que llegan hasta los 13 años, tenemos un buzón donde recibimos denuncias inclusive de víctimas de violencia sexual, agresiones y otro tipo de circunstancias que obviamente no pueden ser normalizadas. Ahora, viceministro, algo que hemos visto y que nos ha enseñado, por lo menos estos dos últimos casos que se han hecho virales, es precisamente eso, que mucha gente ha optado por en primera instancia tomar el teléfono celular y grabar el hecho para publicarlo, porque ha visto que hay una reacción quizás más oportuna, no sé si la palabra es la adecuada, cuando algo se hace público, se hace viral, porque hemos escuchado muchas veces también que llaman a veces a la policía en una situación y tarda demasiado o a veces no llega. Entonces, ¿qué opina al respecto? Bien, es cierto, las redes sociales han ayudado a profundizar la actividad de la Policía Boliviana, pero desde el Estado se ha ordenado una investigación de carácter inmediato. El capitán Avendaño apenas recibió la información, se dirigió hasta Chumani, donde procedió a la aprehensión. Los trasladamos hasta el Ministerio Público y hoy estamos con una persona aprendida y con otra que ha sido convocada en calidad de testigo. Hemos encontrado una serie de contradicciones en las versiones de esta segunda persona y es posible que en las siguientes horas la Fiscalía opte por una imputación. Ahora mismo se han imputado por delitos vinculados a la vulneración de la niñez, entre ellos encontramos violencia, etcétera. Y desde luego que cuando usted me consulta acerca de las acciones que debería tener la Policía Boliviana, hoy la Policía Boliviana tiene una investigación que se denomina periférica, en la cual no es necesario contar con la declaración o el testimonio de la víctima. Recurrimos a familiares, a empleados, a compañeros de trabajo, etcétera, los cuales a partir de su información nos permiten una reacción inmediata. Pero vale la pena también reiterar que cuando hablamos de los públicos vulnerables o de las poblaciones vulnerables, entre los cuales se encuentran los ancianos, las mujeres y los niños, hemos instalado un botón de pánico y muchas personas no han logrado o no han podido contactarse con nosotros. Es por eso que hemos pedido que cuando se trata de este tipo de violencia se apruebe una norma que permita el empleo de manillas, las cuales van a permitir monitorear al agresor antes de que se vuelva a cometer o se vuelva a revictimizar a alguien que ha sido antes víctima de un fenómeno de violencia. Y ya para terminar, y entrando un poco más a algo profundo de reestructuración quizás en la policía boliviana, ¿estamos todavía lejos para que el patrullaje sea mucho más fluido y constante en cuanto a equipamiento y personal, viceministro? Bueno, nosotros hemos, desde el Ministerio de Gobierno y desde el Comando de la Policía, efectuado el índice de necesidad institucional, fundamentalmente centralizado en la población, en la existencia de delitos y en la existencia de conflictos. Esto está concatenado con un plan de carrera que lamentablemente está durmiendo en el órgano legislativo, que va a permitir que nosotros como policías podamos tener una especialidad a lo largo de nuestra vida, podamos acudir a lugares donde no ha existido la policía antes, primero, y por último, podamos especializarnos en un área de carácter específico. Con esto vamos a cubrir todo el espectro de la nación. Usted me hablaba acerca de necesidades o dificultades que tiene la policía. La policía está dotada de voluntad y esta es la mayor virtud con la que contamos. Indudablemente que tenemos muchos mecanismos tecnológicos que van a permitir que a través de su empleo podamos reducir, como pasa en otros lugares, el empleo del talento humano. Lo que quiero decirle es que la policía boliviana tiene que recibir presupuestos de los municipios y de las gobernaciones con las cuales se tienen que fomentar la seguridad ciudadana. Y lamentablemente muchos de estos presupuestos no se ejecutan. Entonces, la carencia de tecnología es, desde mi perspectiva personal, responsabilidad de los gobiernos municipales que han recibido un presupuesto para esa dotación y que lo distraen en otras circunstancias. ¿Qué cantidad de efectivos policiales tenemos en el país actualmente? Tenemos 37.800 funcionarios de la Policía Boliviana. Recientemente hemos logrado la graduación de 1.000 sargentos y de 400 subtenientes. 95 de estos subtenientes en este momento están recibiendo capacitación
vinculada a la inteligencia operativa policial, destinada fundamentalmente a la prevención de los delitos, a la persecución de ellos y a las operaciones de orden táctico. Con estos jóvenes y señoritas pensamos enfrentar organizaciones criminales que han asentado algún nivel de inseguridad fundamentalmente vinculadas al área del Trópico de Cochabamba, donde hemos logrado observar delitos vinculados al secuestro, al sicariato. Estamos fortaleciendo nuestro talento humano para precisamente poder brindar una mayor respuesta a la población. Viceministro, gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad. Pero sigamos hablando de este tema, Gerardo, para escuchar a los testigos, quienes estuvieron presentes o al menos lograron ver lo que sucedía con este segundo hecho de violencia. Está con nosotros Samuel Peña, él es vecino, bueno, está trabajando en el lugar, pero ha sido testigo y logró captar esas imágenes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es importante que saquemos a la luz este tipo de cosas. Si las instituciones de nuestro país pues no logran cumplir varias de sus funciones como instituciones, pues creo que nosotros tenemos que hacernos responsables también de... La sociedad tiene una tarea importante. Muy, muy importante. No debemos ser indiferentes a lo que sucede. Felizmente las redes nos permiten ahora esta segunda opción, porque la primera opción debería ser llamar a la policía. Sin embargo, hay que trabajar mucho en eso, ¿no? La credibilidad. ¿Cómo te das cuenta, Samuel, de lo que pasaba en ese momento? ¿Los gritos de la pequeña, los gritos de las personas? Sí, es como un mes que más o menos estoy por el lugar trabajando. Y bueno, hay una cancha cerca y los niños obviamente gritan, juegan. Y entre esos gritos reconozco obviamente el de una niña que por ahí estaba jugando, pero en un segundo grito algo raro pasa, tal vez la están castigando. Y bueno, miro por la ventana y identifico que hay un grupo de gente, entonces ahí es donde he empezado a sentir escalofríos, porque este tipo de cosas no podemos tomarlo con normalidad, aunque se repite, ¿no? O sea, no es que haya sido la primera y la única vez, sin duda eso se replica bastante, solamente que pasa desapercibido en muchos casos. Y por ahí es la percepción que tengo un poco de lugar entre los vecinos, ¿no? Claro. Ninguno se ha asomado, nadie se ha atrevido ni siquiera Tal vez por temor, porque bueno, eran varias personas las que estaban, ¿verdad? Y la mayoría varones. Es indiscutible, ¿no? Ya luego de eso se ha conversado obviamente de pasada con algunos vecinos, claro. y bueno, mientras unos estaban orando, no podían salir. Este era un grupo grande, entonces es re complicado. Más bien se ha podido documentar y bueno, te creen cuando hay imágenes y videos, y a veces es una de las pocas opciones que nos queda. Seguro que sí, estas imágenes grafican ese momento en donde la niña, me imagino tú que lo viste ahí, vivo y en directo, se intentaba correr del susto cuando empezaban los golpes, cuando empezaban los gritos. Ella sube unas graditas, se va hacia el jardín, porque no sabía qué hacer. Es que es impotencia, es trágico, es un trauma fregado, ¿no? Y tal vez no es la primera vez. Ojalá que sea la última. Tal vez por eso le asusta, ¿verdad? Ojalá que sea la última que vive eso, pero definitivamente no podemos normalizarlo. Sí, no debería haber sido yo el único. Deberíamos haber tenido varias personas que se movilicen y muevan esto. Entonces, es un problema estructural. Así, no solamente es responsabilidad de los padres directamente, implícitamente todos somos responsables, el Estado es responsable. Necesitamos arreglar un poco nuestra sociedad, ¿no? Y sentar, no sé, unos caminos que nos permitan hacernos íntegramente responsables, y no solamente de este caso que felizmente ha sido viralizado y bueno, se ha normalizado. ¿Cuántos más sucederán en silencio, verdad? A diario en todo caso, y creo que muchos de nosotros pasamos por el centro de la ciudad mientras vemos un anciano buscando en la basura. A casi medianoche, niños en la puerta de las discotecas y somos indiferentes y entramos a una discoteca. Es complicado, entonces Samuel, necesitamos mi última consulta, entonces has logrado hablar con los vecinos, ¿verdad? Sí, hay varios que se han comunicado, algunos anónimamente, han aparecido las autoridades y claro. me he contactado con ellos, hemos podido indagar un poco, entonces por eso seguramente se han identificado las casas, los han encontrado y nada, resta de que
tampoco es separarlos por Claro, separarlos, ¿no? claro. Tiene que hacerse un tratamiento no solamente a la mayor víctima, que es en este caso la niña, sino también tenemos que pensar que los papás pudieran ser nuestros hermanos y hay que darles una ayuda, un camino, una esperanza. Gracias a tu video se logró conocer este caso. Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, Samuel. De nada. Muchas gracias. Y tenemos novedades en torno a lo más importante de este caso, la pequeñita de 4 años. Vamos a tomar contacto vía Zoom con Brian Tintaya, el exdirector de la Defensoría de la Niñez. Tenemos entendido, Brian, que ya han podido rescatar a esta pequeñita. Buenas noches. Muy buenas noches. Evidentemente, como ya se ha informado, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lo ha hecho a través de su página oficial en distintas redes sociales. La menor actualmente se encuentra con nosotros en la línea de emergencia 156 y se están realizando las valoraciones psicosociales que corresponden y se establecen conforme el Código Niña-Niño Adolescente. ¿Qué va a pasar con esta niña? Tomando en cuenta la participación de los padres en esta situación, ¿se está hablando de familia ampliada o va a retornar con alguno de ellos? Mira, cuando sucede un caso como este, identificamos que tenemos a una menor, en este caso en un entorno de violencia, lo que corresponde es hacer una valoración psicosocial. ¿Qué establece la valoración psicosocial? Si esta menor es víctima de violencia, si se desarrolla en un entorno de violencia. Entonces, conforme establece la Constitución, los tratados internacionales, la Ley 548, que es el Código Niña-Niño Adolescente, lo que corresponde es que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe precautelar siempre el interés superior del niño. Por lo tanto, nosotros no podemos devolver a esta menor, no podemos hacer que esta menor retorne al espacio en el que se desarrollaba. Por lo tanto, lo que se busca primero es familia ampliada. ¿Qué entendemos por familia ampliada? Si se tiene abuelos, si se tiene tíos, si se tiene algún familiar con el que la menor tenga algún tipo de relación afectiva, para que esta menor pueda desarrollar su vida, se puedan garantizar sus derechos humanos. Por lo tanto, el equipo en este momento está desarrollando este tipo de acciones. También informarles que los padres sean reincidentes y de la información que se ha llegado a obtener, porque nos hemos entrevistado con los abuelos por línea paterna, pero también con los abuelos por línea materna. Ambos progenitores llegarían a ingerir recurrentemente bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, estamos seguros de que la menor va a egresar con familia paterna, es decir, posiblemente con alguna de las abuelas. Y lo que corresponde es que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene que hacer seguimientos, es decir, esta menor está desarrollando sus actividades, cuál es el estado de situación, cuál es el estado emocional. Bien, ya para terminar, ¿dónde pasa la noche hoy la pequeñita? Actualmente se está terminando la valoración de trabajo social y posiblemente calculamos antes de las 12 la menor puede egresar con algún familiar, que es lo que el Código Niña-Niño Adolescente establece. Por ejemplo, el institucionalizar a los menores es una última decisión, casi siempre evitamos este tema, y cuando se cuenta con familia ampliada que pueda garantizar el respeto a la integridad y ejercicio de derechos de los menores, siempre se prioriza esto. Bien, entonces perfecto. esperemos que pueda egresar la menor. Perfecto, Brian, muchas gracias por su tiempo, por estos datos que nos da. Y bueno, esperemos que por sobre todo la niña esté a buen recaudo, esté con personas que conoce y que la quieren, que la cuidan, por supuesto. Hasta otra oportunidad, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, gracias. Gracias. Gracias a Brian y también a todos nuestros invitados con quienes hemos estado abordando este tema que hizo noticia y que preocupa mucho, la seguridad de los niños en este tipo de entornos. Ellos son revolución en las redes sociales, con estas participaciones, con canciones, con imitaciones, en fin. Ellos además le han demostrado un amor muy especial por Bolivia. Han replicado muchísimas canciones desde folclore, cumbia. ¿Se acuerdan cuando conversábamos con ellos hace algún tiempo? Ellos son Nanzana Kids y están con nosotros ahora con esta gran noticia y una colaboración espectacular con Fabio Zambrana. Les muestro un poquito del video. Y por supuesto que va a pegar muchísimo con esta dulzura y con esta conjunción de culturas que se plasma de una manera maravillosa en esta propuesta. I'm happy. Fabio Zambrana y Nanzana Kids, ellos están con nosotros y los saludamos, chicos. Buenas noches. Luciana los saluda desde Bolivia.
We feel so pleased. Nos sentimos muy agradecidos. First of all, we want to thank Bolivision. Y queremos agradecer a Bolivisión y a la televisión Hosting us on the program called Akui, the Bolivision. por tenernos acá y en el programa. Yeah, we are so pleased and we are so happy for the opportunity. Estamos muy agradecidos y felices de tener esta oportunidad. Yeah, thank you so much. Muchas we feel so gracias. happy because this could not Estamos muy happen felices if porque esto no it hubiera wasn't- podido pasar si no hubiera sido por... This could not happen if it wasn't the Bolivian people, but we thank them a lot for helping us reach to Fabio Zambrana. Esto no hubiera podido As- pasar si no hubiera sido por los bolivianos que nos hubieran dado la oportunidad de acercarnos a Fabio Zambrana. Yeah, because they were the first people to tell us to do the song called Azul Azuls. That's where Fabio saw Nansana Kids and he contacted us for the song. Ellos So fueron we los thank- primeros en decirnos sobre Fabio Zambrana y Azul Azul. Entonces queremos agradecerlos. Yeah, so we thank the people and this could not happen if it wasn't the people. So we thank them a lot and Esto no we hubiera feel podido so pasar happy. sin ustedes y nos sentimos muy felices We feel so happy and we cannot wait to meet them. y no podemos esperar para conocerlos. Seguro que sí, nosotros también estamos muy felices por conocerlos, por verlos esta noche aquí en vivo y saber que ya pronto viene esta colaboración con Fabio Zambrana. La pregunta, ¿ha sido muy difícil esta conexión con la producción para poder elaborar el video que tiene unas imágenes hermosas? No, it wasn't difficult. No, no fue because, difícil. We did a collabo with a Colaboramos professional person. con un profesional Fabio Zambrana is a professional musician and he's a porque Fabio professional Zambrana artist. es un artista profesional. Yeah, he's a professional producer. So everything ran smoothly. It came on Entonces our todo side fue completamente normal, bien. via the video on our side. We are talented about the videos, so everything went smoothly. We got no difficulty. Nosotros no encontramos nada de dificultad con el video, todo fue perfectamente bien. ¿Y cómo surge la idea de formar Nansana Kids y además de enfocarse en muchas oportunidades a la música de Bolivia? Nansana Kids, it came from a small village. Nansana Kids vino de una pequeña ciudad. Nansana is a small village from it's found in Uganda. So Comenzamos en Uganda. the director of the foundation decided to call it Nansana Kids because it's for the children who are in the Nansana Kids are initially from Nansana division. Se llama Nansana Kids porque el director de la organización decidió llamarlo así porque los niños que están ahí vienen de Nansana. Bueno. And the way we get the Bolivian music, we have sometimes when we come to the song which we don't know, we have our Bolivian friend. She's called Katharina Chini. Tenemos She's unos the one- amigos bolivianos, una de ellas es Katrina Chili. Yeah, she's the one who helps us sometimes. Ella nos ayuda And, a veces. sometimes we search for ourselves the music from Bolivia, Y ella nos presentó la música boliviana. and sometimes our fans from Bolivia tell us, you can do this song, you can do this song, you can do this song. That's how we get the ideas of doing the Y songs. algunos de Sí. nuestros fans bolivianos nos dicen podrían hacer esta canción o podrían hacer esta otra canción y así es como nosotros tenemos la idea de hacer
las canciones. Pues créanme que a todos nosotros nos encanta y les hemos agarrado un cariño muy especial. Estoy segura que los bolivianos, cada vez que entramos a las redes sociales y vemos un nuevo lanzamiento de Nansana Kids de música boliviana, pues le damos el like seguro. Yo quiero pedirles algo a todos los que están contigo, por favor, y es que si se animan a hacer una partecita de I Am Happy, esta colaboración con Fabio Zambrana. Okay. Move your feet like the flow is for that. I am happy. 1, 2, 3, we go. I am happy. See it. I feel fine. See it. Ah la la, I feel fine. See it. Move your feet like the flow is hot. Move your feet like the flow is hot. 1, 2, 3, 4. ¡Bravo! Bueno, me imagino que en todo este tiempo han practicado bastantes frases en español, porque los vemos modular, los vemos cantar en español nuestras canciones bolivianas. No sé si algunos de los chicos que están, porque yo los escuché que estaban practicando su español, nos puede decir algo en este idioma. These kids. Oh, hola, buenos días, amigos. Hola, qué gusto saludarte. ¿Alguien más? Someone else. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de verte. Sí. Vamos. A ver, se están organizando. ¿De dónde eres? Qué lindo, de Bolivia, sí. ¿De dónde eres? De Bolivia. Me encanta porque están practicando el español. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos encanta conversar y de verdad sería un sueño que algún día puedan conocer nuestro país. Yeah, our dream this year is to come at the Oruro Carnival. Sí, nuestro sueño es llegar al Carnaval de Oruro este año. Yeah, we want to come at the Oruro Carnival and we also meet our favorite place, the Uyuni. Queremos llegar al Carnaval de Oruro este año y conocer nuestro lugar favorito, Uyuni. Pues sería maravilloso. Créanme que Bolivia tiene lugares hermosos para que puedan conocer y estaríamos en primera fila para poder recibir a ustedes que desde su país están haciendo tanto homenaje a nuestra música. Chicos, vamos a estar atentos al lanzamiento entonces de I'm Happy junto a Fabio Zambrana. Queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado, conocer su historia, conocer su talento y agradecerles una vez más por estar con nosotros y hacer esto por la música boliviana. Cintia, nuestra teacher, ¿verdad, Cintia? Sí, hola. Cintia Cero, gracias de verdad por la traducción y poder contactarnos, pero ya pronto van a aprender, me parece, al 100% español porque lo están practicando muy bien. Un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Por la oportunidad que nos han dado Bolivisión. Thank you so much. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Gracias por su talento. A ver, última solicitud. Bailamos un poco. Yo me animo a bailar con ustedes, pero me deben enseñar. Yes, I am happy. Yes. Vamos a poner la cámara, vamos a mover todo para poder estar con los chicos de Nansana Kids que nos enseñan un poquito de la coreografía y ellos están dispuestos a todo.
Bien, muchas gracias. Me encantó porque además, como por la diferencia horaria, están con pijamas, así que ellos se pusieron súper cómodos para estar con nosotros. Un abrazo grande, gracias Nanzana Kids por habernos acompañado aquí en vivo. Y ahí viene el baile, señores. Y amigos, vamos a hablar de esta reunión que hoy han entablado representantes del Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional, donde se comprometieron a garantizar unas elecciones generales sin ningún tipo de inconveniente. Estamos en contacto con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, para conocer su opinión. Vocal, no estuvo presente en esta reunión, por favor, coméntenos qué es lo que opina al respecto. Buenas noches. Sí, bueno, ante todo, estimado Gerardo, muy buenas noches. Sí, bueno, quiero señalar que hoy yo estaba en una comisión de viaje en la ciudad de Oruro, justamente para participar en un taller sobre la de evaluación del proceso electoral pasado, proceso electoral judicial pasado, y de pronto ahí me anoticié que se suscribió entre el TCE y el TCP un comunicado interinstitucional, ¿no? Al respecto quiero señalar mi rechazo, mi categórico rechazo a ese acuerdo, ese comunicado suscrito. Quiero señalar que mi persona, que mi vocalía, lo digo a título muy personal, jamás me sentaría con los autoprorrogados, no, y menos aún suscribiría un documento. Vocal, si me disculpa, usted manifiesta, porque vocal, sí, perdóneme, usted manifiesta que se enteró que se había firmado este acuerdo. ¿Eso significa que no fue convocado? Sí, como señalé, yo estaba en una comisión de viaje en la ciudad de Oruro. No le avisaron. Y me anoticié. No sabía del comunicado. Bueno, que se hizo público, sí, pero al respecto yo me quiero recordar que hubo otro comunicado, ustedes recordarán, del Tribunal Supremo Electoral, que justamente deploramos, condenamos la violación que hizo a la preclusión el Tribunal Constitucional en la gestión pasada. Ahora, ¿cuáles serían los alcances de este acuerdo, vocal? Más allá de que usted no estuvo presente, ¿ha leído el acuerdo? ¿Cuáles son los alcances? Porque incluso se habla de que el Tribunal Constitucional no haría ninguna acción que pueda considerarse como injerencia. Sí, pero, estimado Gerardo, es una buena intención. Yo creo que ellos hubieran suscrito, repito, un comunicado de una buena intención y no va más allá. Porque voy a recordar también que el año pasado, en una cumbre por la democracia, se suscribió esta declaración y tiene todavía mayor participación entre el Ejecutivo, Legislativo, el Senado, diputados. Acá firma el presidente de diputados Omar Yujra, Andrónico Rodríguez, firma Carlos de Mesa, firma Svonko Matkovic. Sí, esta declaración del pasado lunes 11 de noviembre del 2024, por el que se buscó blindar la elección judicial y terminó en un hermoso apoyo moral. Estoy reproduciendo las palabras del señor Omar Yujra, que dijo eso, que era un apoyo moral. Entonces, vocal, lo que entendemos es que para usted es un acuerdo con muy buenas intenciones, pero que difícilmente podría cumplirse hasta agosto. Estimado, yo veo más allá. No puede los autoprorrogados legitimarse a costilla del órgano electoral. Quiero recordar que el órgano electoral es un órgano independiente y autónomo, neutral. Nosotros vamos a llevar elecciones presidenciales en ese ámbito. Entonces, ese es una percepción muy personal que lo hago, ¿sí? No voy a aceptar ningún tipo de injerencia de ninguna institución, más allá teniendo inclusive autoridades como los que sabemos autoprorrogados. En ese marco, yo hago mi disidencia, marco una distancia prudente, ¿sí? Porque ese es mi pensar. Bien, perfecto. Vocal, muchas gracias por este tiempo.
y por su punto de vista después de la firma de este acuerdo. Gracias. Bueno, gracias, estimado Gerardo. Hasta otra oportunidad. Que tengan buenas noches. Bueno, estamos escuchando la postura del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, que manifiesta: yo no estuve y tampoco estoy muy de acuerdo con esto que se ha firmado dentro de esta reunión entre el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Hablando ambos aparentemente en una misma línea, garantizar la realización de las elecciones generales para este 2025. El vocal Tawichi también en declaraciones paralelas hablaba de fechas estimadas, 10 de agosto, una semana antes, una semana después, hablando del calendario electoral para estas próximas elecciones. Sigamos hablando del tema. Está Marcelo Arequipa con nosotros, analista político. Buenas noches, bienvenido. Hola, Luciana, gracias por la invitación. ¿Qué opinas de esta reunión entre el Tribunal Supremo Electoral y el TCP que garantiza elecciones para el 2025? Mira, fue una reunión creo inesperada, pero sinceramente a nivel ya como elector, yo la verdad es que estas señales que son políticas y son institucionales, las celebro. Y celebro además, creo yo, en especial el espíritu democrático que tiene el señor Jacinto Teufel, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. No es la primera vez que hace este tipo de reuniones y creo que son buenos signos. Hay que recordar las 2 mesas interinstitucionales que él mismo convocó para garantizar las elecciones judiciales ya el año pasado, y esta es otra reunión creo con un significado importante en términos simbólicos, pero también en términos institucionales. Ahora, Marcelo, hace instantes, y bueno, hemos escuchado las declaraciones del vocal Tawichi que dice: bueno, está bien, te tomo el término, una reunión simbólica, etcétera, pero necesaria. ¿No son órganos independientes para poder ejecutar las labores que deben realizar? En derecho constitucional existe un principio, que es el principio de coordinación, y habla justamente de que las instituciones, los órganos del Estado, de los poderes dentro de un Estado, dentro de un país constitucional democrático, deben trabajar de manera coordinada. O sea, no es esto ajeno a la realidad normativa. Puede no gustarnos los vocales prorrogados que están ahora mismo todavía en funciones. Ese es un asunto que creo que obviamente hay que debatirlo, también hay que ponerlo sobre la mesa. Pero el hecho de que haya existido esta señal no es menor, no es una reunión más, porque sí, sino más bien creo que da bastantes luces. Junto con la promulgación de la ley de escaños, en estos 2 días, creo que hemos vivido 2 acontecimientos importantes para las elecciones generales que vienen. ¿Habrá confiabilidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional de nuestro país? Se sigue generando la polémica, Marcelo. Se sigue generando esta polémica de un trabajo en conjunto que pueda ir en una misma línea entre quienes están como autoridades nuevas, como autoridades electas y quienes están prorrogados en su mandato. Sí, exactamente. Hay una polémica muy fuerte, especialmente con los magistrados prorrogados del Constitucional. Pero mira, yo soy más partícipe de darle el beneficio de la duda a los acuerdos que se alcanzan entre las instituciones e ir evaluando en función del calendario electoral que plantee el órgano electoral. Veremos paso a paso cómo eso se va cumpliendo. Creo que un hito importante va a ser el momento en el cual el Tribunal Supremo Electoral diga: bueno, esta lista de candidatos, estos están anulados y estos son los válidos, ya sea para diputados, senadores, para cualquier cargo. Va a haber esa situación. Entonces veremos cómo eso va a reaccionar en función de la coordinación con el órgano, con el Tribunal, Constitucional. Ahora, y finalmente, si uno se fija, aislemos por un lado, quitemos al Tribunal Constitucional, veamos solo el Tribunal Supremo Electoral y preguntémonos lo siguiente: ¿el Tribunal Supremo Electoral hoy día forma o trabaja como un verdadero cuerpo colegiado, o hay incluso algunos vocales que vemos que sabotean el trabajo de los mismos vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral? Creo que esa es otra pregunta también válida, ¿no? Porque hay algunos vocales que salen y hablan, creo, a mi juicio, algunas veces por demás y no trabajando de manera institucional. Marcelo Arequipa, ya esta postura te la pido de manera personal, es decir, tu opinión personal. ¿Crees que van a haber elecciones generales este 2025 en agosto, al menos como se espera? Sí,
por una razón sencilla y creo suficiente. Si no hay elecciones generales, esto el país no lo va a perdonar, no lo va a disculpar, y estoy hablando en general de todo el pueblo boliviano, de todos los ciudadanos que tienen que ir a votar. Este mandato constitucional, si no se llega a cumplir, va a generar realmente momentos muy complicados en el país. Por eso creo que esto sí o sí debe llevarse adelante, y se va a llevar adelante esas elecciones. Marcelo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. A ustedes, gracias. Que tengas buenas noches. Vamos a ir a una pausa, pero usted no puede moverse, porque en instantes estaremos hablando, por un lado, de los 100 años que cumple la ley de imprenta en nuestro país, y también tendremos buena música y belleza junto a Maroyu y sus lindas chiquillas junto a los lindos chiquillos. Ya volvemos. Aquí en vivo. Bueno, ahí está, luego del tiempo musical, vamos a hablar de lo que sucedió un 19 de enero, Gerardo, de 1925, la ley de imprenta. 100 años va a cumplir la ley de imprenta. Lastimosamente, casi nada ha sido tocada en este siglo ya que está por cumplir. Raúl Novillo, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, nos acompaña. Bienvenido, Raúl. Gerardo, es un gusto tenerlo acá. Lindo estar con ustedes, Luciana, Dardo. Amigos de Bolivisión, un placer. Evidentemente han pasado 100 años sin darnos cuenta, pero es una ley, es la ley de imprenta, que es uno de los elementos jurídicos más importantes de nuestra profesión. La ley de imprenta cumple los 100 años y vamos a hacer gran celebración de este evento en Sucre. Y en Sucre vamos a proclamar también que sean los 2025, que sea el año de la ley de imprenta. ¿Tal cual? ¿Tal como está? Lo que pasa es que mucha gente piensa de que la ley de imprenta no está vigente hoy en día. Y la verdad es que no porque sea imprenta, es que estamos hablando del linotipo, de las presas, sino que son los principios básicos de la filosofía del trabajo periodístico. Claro. El periodismo sigue igual, los medios han cambiado. La manera de hacer periodismo, los sistemas digitalizados, etcétera. Pero el periodismo sigue con su esencia básica de los principios que tenemos nosotros como trabajo de excelencia, la libertad de prensa y expresión. Claro. Y en estos 100 años, viendo todos estos cambios, ¿habrá que hacer modificaciones a esta ley? En realidad no. Lo único que hay que hacer es adaptarse a los sistemas modernos, porque los principios del periodismo se mantienen inalterados, porque son los principios básicos de nuestra profesión, que tenemos que tener veracidad, responsabilidad, excelencia al trabajo. La libertad de prensa y expresión está justamente en democracia protegida por esta ley, pero no solo es la ley, digamos, para que el periodista haga lo que quiera con los medios de comunicación, sino que también le exige al periodista cumplir una función con ética. Entonces, la ley de imprenta es un conjunto jurídico muy importante que está cumpliendo los 100 años sin alteración. Han querido cambiarla. Nosotros hemos reclamado varias veces, hemos hecho congresos, hemos hecho talleres, seguimos haciendo y vamos a seguir con esta práctica, pero siempre hemos sido una piedra en el zapato para los gobiernos de turno, cualquiera que haya sido. En dictaduras, por ejemplo, la ley de imprenta ha sufrido muchísimo porque querían abolirla y aquello no se pudo, gracias a Dios, pero hemos tenido colegas que han sufrido, han habido muertes, han habido exilios, han habido torturas, etcétera. Pero nosotros como periodistas no hemos dejado de que aquello nos amedrente. Intenciones, don Raúl, de modificarla, y no de nuestra parte. No, es cierto. Han querido modificarla inclusive recientemente, en el año 17, en el 2017, lo han hecho en el 98, y nosotros desde Guatajata hacia adelante hemos tenido reuniones y seminarios donde hemos también tratado de instruir a los colegas cuáles son las funciones de esta ley, cuáles son los valores. Y hemos peleado mucho con los políticos en ese sentido, pero hemos logrado convencerlos de que la ley de imprenta es pues un elemento que significa lo más importante dentro del sistema democrático, porque sin democracia, pues sin libertad de prensa no hay democracia, ¿no? Ahora, la ley de imprenta, Raúl, no deja de estar enfocada específicamente a la prensa escrita. No precisamente. Bueno, prácticamente en su mayoría o en el contenido como tal está enfocada la prensa escrita. Y ahora tenemos hasta redes sociales que manejan noticias con una retroalimentación que varía incluso, ¿no? Claro, lo que pasa, Gerardo, es que la ley de imprenta se crea hace 100 años cuando no existían los medios actuales. Claro. No había televisión, no había radio, era uno de los medios importantes. Pero lo que la ley de imprenta establece desde 1900 está basada en los manuscritos del primer presidente de Bolivia.
está desde 1825, es que los manuscritos de Sucre estaban ahí establecidos por darle al ciudadano una libertad de expresión y que el ciudadano no tenga temor ni sea atemorizado por las autoridades con su libre expresión. Claro. Los manuscritos originaron ahí. Posteriormente viene la ley de imprenta, que viene a ser el primer país que tiene este tipo de elemento jurídico, porque posteriormente se crea ya la ley de imprenta como un elemento importante en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales, en Europa, etc. Pero nuestra ley se ha mantenido inalterada desde entonces. ¿Que tenemos que adecuarnos y ayudarnos con los nuevos sistemas? Sí, pero los principios básicos se mantienen. Sin tocarla, ¿no? Sin tocarla. Actualizar. Hay que actualizar los sistemas. Y hay que utilizar los sistemas modernos porque es importante. La digitalización. Es que tal vez quienes aplican periodismo a través de medios digitales no se sientan muy protegidos por la ley de imprenta. ¿Cree que sea así, Raúl? Lo que sucede es que tenemos que exigir también y tener mucho cuidado en los sistemas digitalizados, porque tenemos que hacer un periodismo de excelencia, de trabajo bueno, de trabajo responsable. Y a veces hay gente que está haciendo de periodistas sin tener el respaldo académico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchas noticias falsas también. No, seguro. Hay que tener mucho cuidado y justamente la Asociación de Periodistas de La Paz presenta muchos talleres a lo largo del año para que nuestros colegas estén enterados cómo manejar de la mejor manera este trabajo que es apasionante. Y es hermoso, sacrificado. Es hermoso. Sacrificado, sí. Pero ¿por qué? Porque nos debemos a la ciudadanía. Y eso es lo importante, que estamos trabajando para los demás. Así es. Y ustedes están haciendo una gran labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para que la ley de imprenta sea ejecutada correctamente, hace falta jurados de imprenta. Sí. Que están conformados por notables, tengo entendido, en cada departamento. Así es. Los 9 departamentos estamos creando los tribunos, que son personajes notables, pero que están trabajando dentro de las alcaldías. Las alcaldías tienen que crear los tribunales de imprenta, que son los tribunos que tienen que tomar en cuenta todas las quejas que puedan existir de la ciudadanía o también de los mismos colegas. A veces hay colegas... ¿Esto en cada municipio del país? Los municipios del... Sí. La ley de imprenta está involucrando a los municipios. Son los 9 municipios que tienen que crear sus tribunales. 9 municipios de ciudades capitales. Exactamente. Ya, porque si no... Sí, claro. No, porque sería... Sí, pues en cada... Seríamos otro país. No, son los municipios de los 9 departamentos. Ajá. Y nos vamos a reunir ahora en Sucre justamente delegados de los 9 departamentos en una sesión muy interesante que es domingo y lunes, en la Casa de la Libertad. Qué mejor lugar. Aprovechando el bicentenario, porque nuestra ley cumple un centenario. Imagínate, cumple 100 años nuestra ley y el país 200 años. Claro. Próximo. O sea que tenemos mucha actividad en estos próximos meses. Seguro que sí. Y garantizar la labor de esta profesión tan hermosa. Claro, y además exigir siempre el respeto a la libertad de prensa y expresión, que es básico en el sistema democrático. Y el derecho a reservarnos la fuente. Que ha sido uno de los temas, y ahí la astilla en todo, ¿verdad? Evidentemente, el derecho al secreto de fuente. Eso no puede violarse, por supuesto, y eso es importante. Son 71 artículos que tiene la ley, pero cada uno de ellos es importante. Y mira, justamente respondiendo más ahondamente en el asunto de la actualización, el artículo 2 justamente establece claramente que el ciudadano puede utilizar cualquier medio de comunicación existente. Imagínate, hace 100 años ya estaban como que se daban cuenta que iba a ir cambiando la tecnología, y entonces ahí el segundo artículo establece claramente que cualquier medio de difusión existente. ¿Qué ha pasado con la libertad de expresión en estos 100 años? Hemos sido apoyados. Se ha respetado, se ha vulnerado. Se ha vulnerado en muchas ocasiones, nos han amenazado con cárceles, nos han amenazado permanentemente. ¿Pero se mantiene tal cual en los 100 años o ha ido mejorando esta situación? Yo creo que hemos ido luchando tan fuerte que estamos mejorando poco a poco. Sí. Pero nuestra lucha es constante. Y debemos seguir. A esto hay que sumarle que hay muchos medios tradicionales que han tenido que cerrar sus puertas. Sí, sobre todo imagínate los periódicos. Los periódicos han cerrado sus puertas, los han avasallado, los han ahogado económicamente. Ha sido realmente una lucha frontal, pero que tenemos que seguir adelante, y las nuevas generaciones tienen que justamente apropiarse de aquella escuela que da
los viejos, nosotros los antiguos periodistas, porque hemos trabajado duro para que justamente hacia el futuro veamos que nunca se desmerezca la labor que realizamos en favor de los demás. ¿Y cómo ve, Raúl, el futuro del periodismo en nuestro país? Lo veo interesante y lo veo como un reto, como cada día es diferente. Yo veo que inclusive con las nuevas facilidades que existen, llegar a Bolivisión, por ejemplo, después de tantos años, me encanta volver a visitarlos porque veo que han avanzado, que hay nueva tecnología, nuevos sistemas y yo creo que así como se está avanzando en la tecnología, se está avanzando también en la preparación de las nuevas generaciones, donde tienen que justamente ser exigentes, buscar el mejor trabajo posible porque la ciudadanía se merece aquello. Nadie tiene que tener miedo de decir lo que sucede, lo que expresa. Aunque incomode, aunque incomode, siempre los incomodamos. No, pero bueno, es nuestra tarea y no por molestar, sino porque nuestra profesión es esa, es un apostolado, pero es un trabajo que lo hacemos con toda devoción, con toda pasión. Debemos preguntar, eso está clarísimo. Debemos preguntar, a veces lo incomodamos, pero no importa, la pregunta a veces es incómoda, pero lo que más fastidia es cuando la respuesta no es adecuada o que no quieren responder lo que les preguntamos, ¿no? Muchas gracias, Raúl. ¿Quieres preguntarle? Sí, perdón. Porque el periodismo toca todos los temas posibles, la música incluida. ¿Le gustan los Beatles? Oh, me encanta, sí, mi época, claro que ¿Alguna canción favorita? Pero She Loves You y que sé yo. O Let It Be, tal vez. Help, Let It Be. Pero ese Help, todos necesitamos ayuda. Qué buena respuesta. Ese es un grito de ayuda. Porque vamos a ir precisamente con un poquito de los Beatles, ¿verdad? Ah, qué maravilla. Gracias, Raúl, por acompañarnos. No, un placer. Un placer tener una eminencia. Placer de verlos nuevamente, Luciana. Gracias. Encantado, Gerardo. Hasta otra oportunidad. Amigos de Bolivisión, un abrazo grande. Gracias. Música para ustedes. Lo hemos comentado y en varias oportunidades. Indudablemente tiene que quedar una lección luego de esto vivido y de esto que se ha hecho viral a través de redes sociales. Y la reacción de la población, reacción de solidaridad, reacción que ha generado un movimiento sentimental muy grande en la sociedad boliviana. Sobre todo, ¿sabe para qué? Que es lo más importante, para no ser indiferentes frente a estas situaciones. En nuestro sector Abre los Ojos, Gerardo, conversamos con nuestra invitada. Ella es Jessica Velarde, representante de la Ciberwarmis, nos acompaña, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, resta para analizar el caso. ¿Qué podemos sacar como enseñanza de todo lo que hemos visto, todo el revuelo, de la situación como tal, de la reacción de la gente, de las autoridades? ¿Qué nos deja todo esto? Creo que inicialmente el tema de la empatía, ¿no? No puede ser que hasta el día de hoy estos casos se sigan dando, pero se están dando. Y el hecho de no ser indiferentes ante una injusticia creo que es muy importante, ¿no? Ha habido mucha muestra de cariño hacia la señora y su nietito y eso es algo bien importante, ¿no? Quiere decir que estos hechos de injusticia ya no son tan tolerados como antes porque generalmente eran pasados como desapercibidos. En relación a las autoridades, especialmente el gobierno municipal, en relación a la activación del proceso, tenemos que ponderar que es solamente el cumplimiento de sus funciones. O sea, cuando existe una vulneración de derechos de la niñez, violencia contra la niñez, claro, tendrían que actuar y esperemos que actúen de la misma manera en los diferentes casos que existe, porque de eso se trata, que no se permita ningún tipo de vulneración y que además las instituciones encargadas de proteger a la niñez, como la Defensoría de la Niñez y también como la FELCB actuado de oficio, puedan actuar de manera tan oficiosa también en otros casos, ¿no? O sea, ponderamos que hayan actuado, sin embargo, no esperar que un caso sea tan mediático o que exista tanta presión social y mediática para que de pronto todos salgan en defensa de la niñez, porque la niñez en sí, en todas sus facetas, tiene que ser protegida, ¿no? Entonces, eso creo que es una gran lección y también otras autoridades que han decidido brindar de forma, digamos, pública también, pero también hay esto de pronto romantizar una situación, de pronto... Aprovechar el momento, tal vez. La gente dice, ay, amo los finales felices. Es que en realidad no hay un final para doña Emilia, o sea, su vida, si bien, como también el mismo agresor decía, ay, es que se está llevando las tunas para lucrar, aunque se hubiera llevado todas las tunas, no hubiera resuelto el problema de fondo, que es precisamente el desempleo, el sector informal, y había cosas que realmente son cosas más profundas. Si bien hoy en día la gente está mostrando su solidaridad, hay temas más profundos que precisamente llevan a este hecho de que una mujer vaya y en vía pública recoja alimento, que es precisamente esto, alimento. Tú has mencionado algo muy importante y tiene que ver con lo viral,
con lo que genera reacción en la gente. Pero ¿y qué de lo que se calla? ¿Y qué de lo que está bajo cuatro paredes? Yo siempre recalco esto, ¿verdad? Que el espacio más seguro para un niño debería ser la casa, pero no lo es. Y hay muchos niños que pasan torturas diarias en casa y que no tienen la voz para denunciar. Claro, y precisamente mencionábamos que este hecho, el de doña Emilia, no es un hecho aislado, no es un hecho único, no es que de pronto solamente pasó esto y la gente se vuelve solidaria. Y está bien, se alegra, o sea, realmente se pondera esta reacción. Sin embargo, hay muchas señoras Emilias todos los días. Claro. Precisamente la señora mencionaba en sus declaraciones, decía, varias veces a mí me han botado de la calle porque ella precisamente trabaja en el sector informal porque vende cosas en vía pública, ¿no? Entonces me dice, no es la primera vez que me pasa este hecho. Sin embargo, esto responde a precisamente presión mediática y presión social a través de un video que ha sido publicado, ¿no? Y que también este video también tiene una especie de reparo porque el niño no ha decidido estar en un espacio virtual y de pronto su imagen ha sido utilizada y esto está prohibido, por ejemplo, por ley. No puedes mostrar a un niño en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y si bien los medios de comunicación, por ejemplo, con Bolivisión, han tenido todo el cuidado, por ejemplo, de tapar el rostro, sí, esto no ha pasado, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Entonces vemos a un niño en un estado de vulnerabilidad así latente. Y sin embargo, si no se hubiera filmado, estoy segura que este hecho hubiera quedado en impunidad, doña Emilia hubiera estado en esta situación. Claro. O sea, es un pro y un contra, pero hay muchas señoras Emilias en la misma situación de informalidad, en desempleo y sin recursos. A ver, tomando en cuenta el impacto que ha tenido esto porque se ha hecho viral, porque se ha hecho mediático, ¿qué se tendría que hacer? Estar más atentos con el celular a todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque por lo visto las políticas que se están implementando desde hace mucho tiempo atrás no han cambiado mucho, ¿no? El resultado final. Bueno, ante este hecho puntual nos muestra efectivamente el señor en su declaración decía no hubo maltrato, no hubo discriminación. El señor no ve nada de malo en su actitud. En sus disculpas no veía absolutamente nada malo en su actitud. Entonces no podemos apelar a alguien que no tiene conciencia de los hechos que hace. Pero sí a la población, o sea, no permitir que pasen más estos hechos, ¿no? Este hecho ha pasado en plena vía pública. Entonces, si bien hay una persona que filma, también hay otra persona que puede estar escuchando, que puede ver e intervenir. O sea, cuando se trata de protección de la niñez o hechos de violencia, existe un doble refuerzo en intervenir ante estos hechos y no permitir y tampoco dejarlos como... No ser indiferente. Claro, o sea, y ahora en relación a qué más se puede hacer, vemos a doña Emilia con su niño y es la realidad de muchas mujeres. Muchas mujeres salen a trabajar, especialmente al sector informal con sus guaguitas, porque no hay, por ejemplo, espacios para dejar a las guaguas. Claro. No es porque de pronto yo quiera exponer a mi hijo o a mi hija claro, no digamos, al clima, no sé qué. Entonces, por ejemplo, no hay guarderías municipales y esto, por ejemplo, es una competencia municipal. La mayor parte de mujeres que trabajan en el sector informal o no pueden dejar la guardería a las guaguas porque no hay dinero para pagar una guardería o simplemente los horarios de las guarderías no se adaptan a la necesidad porque muchas de ellas trabajan de sol a sol. La señora menciona, yo me levanto 4 o 5 de la mañana, ¿dónde encuentro una guardería donde puedas dejar a tu guaguita de 4 años desde las 4 de la mañana? Entonces, realmente no hay espacios seguros donde podamos dejar y como tú decías muchas veces, dejar en casa a un niño o una niña solo, sin la protección de una persona que realmente los va a cuidar, los expone pues a este tipo de situaciones. Claro. O sea, en Bolivia, 9 de cada 10 agresiones sexuales de niños y niñas está en el entorno cercano de la niña, o sea, ya es un familiar, un conocido, un vecino. Entonces, precisamente las mamás se ven en la obligación de salir con las guaguas a trabajar. Y no hay que romantizar esto, o sea, ¿qué mujer tan valiente? Sí, pero esta historia no debería pasar. Las mujeres tendrían el derecho de salir a trabajar dejando a sus guaguas en un lugar seguro. Bueno, y lastimosamente los trabajos de prevención al parecer no están dando resultado, entonces algo se tendrá que modificar. Porque seguimos viendo hechos similares que son más veces denunciados en redes sociales. Eso significa que se están haciendo más visibles o están aumentando. En cualquiera de los dos casos seguimos prácticamente en lo mismo. Jessica, gracias por habernos acompañado. Sabemos que están con un intenso trabajo, incluso tomando en cuenta las vacaciones, ¿no? Por denuncias que les están llegando de ciberacoso. Sí, claro que sí. Y quisiera remarcar una cosa más. Sí. Si bien es reprochable la conducta del señor y la otra persona adulta mayor, la violencia no se contrarresta con más violencia. Sí, no podemos justificar que estemos indignados, publicar los datos como el celular, la dirección y toda la información,
Porque si bien estas personas han tenido una conducta violenta reprochable, efectivamente tienen que asumir en el marco de la norma su responsabilidad de los hechos. O sea, no podemos permitir que de pronto se justifique más violencia, odio hacia ellos y a su familia, claro, como una especie de justicia. O sea, eso no es justicia, eso es venganza, y como les digo, la violencia no se puede combatir con más violencia. Gracias por hacerle llegar el amor también a doña Emilia, de eso se trata, de hacerle llegar la solidaridad, pero no podemos también justificar acciones de odio o incorrectas o de porque estas personas también tienen una familia, tienen claro, un entorno que no es para nada culpable de lo que doña Emilia pudo perdonar a su agresor, y eso no implica que quede en impunidad, o sea, que siga el proceso, pero no podemos fomentar el odio precisamente hacia una persona y hacia su entorno familiar. Gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando de esto, de aspectos que llaman la atención, incluso porque ha sido en pocos minutos tendencia nacional, incluso el caso de las tunas. ¿Sabe qué ha pasado en la ciudad de La Paz específicamente después de conocerse este caso? Se ha incrementado el consumo de tunas, así como lo escucha. Presten atención al informe. Así como usted puede ver, este cochecito es de la venta de helados de Doña María. Pero quiere conocer por qué realmente la señora María empezó a vender tunas. Para los helados ya no da. Ya no da, la lluvia no nos deja vender día y noche llueve, entonces ya no hay venta. En vano nomás gasto de pasaje, a veces sin comer me voy, a veces me vendo alguito, una bolsita, así. De ya no hay venta, entonces voy a llevar el tuna, entonces algo me voy a ganar, siempre será, he dicho. Me encanta la tuna. Un poco molesto porque esas personas se atajaron de algo que es natural. Esta fruta no necesita sembrar, sale solo. No necesita, entonces yo por ejemplo ahorita estoy comiendo 4. Sí, hoy día me ha ido bien nomás la venta. Sí, un poco. Mejor que ayer. Sí. Sí, hay gente que ahora en esta situación no saben cómo alimentar a los niños, y ha sido su necesidad de no matar a un niño y ir a sacar siquiera y ganar algo siquiera de las tunas. Rica, por cierto. Comprándose tunita después de ver el video. Sí, evidentemente, ¿no? Rica la tunita, pero no da para tanto, ¿no? La verdad es que una exageración de esas personas, ojalá les caiga el peso de la ley como corresponde, ¿no? Porque una persona tan humilde, una tunita que estaba en la calle, me parece una exageración. ¿Cómo te ha ido hoy día? Bien, nomás. ¿Has vendido harto? Sí. Mucha gente está comprando tunas. Sí. ¿Y cómo te ha ido hoy día? ¿Has vendido harto? Harto, vende 2 canastas. Sí. Ha aumentado, no es lo mismo que el año pasado vendías menos. Sí, el año pasado poco nomás no he vendido bien. Y vea usted, puestos de tunas, antes de terminar la jornada, ya acabaron casi todas las tunas. ¿Qué tal? Aprovechando que están de temporada también. Pero bueno, ahí está, algunas de las situaciones que ha dejado este hecho, que ya está siguiendo la investigación, que ya hay algunos resultados y que... Queremos saludar, acá en set nos acompaña el senador Santiago Ticona, senador por Chuquisaca, que estuvo en huelga de hambre precisamente hasta ayer. Bueno, senador, finalmente fue promulgada esta ley, Chuquisaca pierde ese escaño. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Buenas noches. Buenas noches. Primero agradecerles por la entrevista y hacer conocer, ¿no?, la molestia también del departamento de Chuquisaca, ya que se nos ha cercenado un representante, pero de una manera ilegal, con un censo con muchas contradicciones, un proyecto de ley que se ha trabajado en base a un informe preliminar, ¿no? Pero bueno, hay una mayoría y han tomado esa decisión. Y lo más complicado es de que se lo hace en el año del Bicentenario, donde los actos van a ser en Sucre, ¿no? Y bueno, cuando lo que debería ser el Estado, las instituciones, es pues reconocer ese rol histórico que ha tenido nuestra ciudad y nuestro departamento de Chuquisaca, ¿no? Con molestia lo recibimos, pero bueno, también hay que tener la capacidad de reencaminar las cosas, de ser autocríticos y de plantearnos también nuevos desafíos, ¿no? Han habido sectores que han reconocido que sí, evidentemente ha habido mucha migración de las provincias a otras ciudades capitales del país, desde Sucre. ¿Se debe a qué?
Bueno, lo primero, digamos, que hay que dejar en claro es que hay un modelo de Estado que no permite que las regiones se desarrollen. El centralismo es muy negativo, es un centralismo no solamente en la parte administrativa, sino también en el manejo económico. Uno de los puntos que hemos hecho debate en este proyecto de ley es qué ha pasado con el pacto fiscal, ¿no? De acuerdo a la ley marco de autonomías, a los 6 meses ya deberíamos tener un proyecto de pacto fiscal trabajado por el Consejo Nacional de Autonomías, pero hasta ahorita no lo trabajamos desde el 2012, ¿no? Y eso permitiría de que el manejo económico sobre todo no sea centralizado. El 85% de los recursos lo maneja el Estado central y apenas el 15% lo manejan los gobiernos subnacionales y las universidades, ¿no? Entonces ahí vemos nomás los desequilibrios, digamos, que hay, y creo que hay que empezar en este año del Bicentenario a plantear nuevos desafíos. Desde nuestro punto de vista, el país se debe empezar a construir ya desde las regiones, respetando identidades, potencialidades. De lo contrario, de aquí a 10 años, este año ha sido víctima Chuquisaca, cuidado que de aquí a 10 años sean otros departamentos. Debemos cambiar de modelo económico. El modelo que ha planteado el movimiento socialismo ha fracasado porque no ha evitado la migración, y eso que ha habido ingentes cantidades de inversión en el área rural, pero no ha habido efecto. Entonces, ¿sí hubo migración? Lógicamente, ¿no? La migración es latente porque el Estado no te da oportunidades, el Estado no te permite generar políticas que permitan que el área rural igual pueda manejarse de forma independiente, ¿no? Y lógicamente, si el Estado no te da oportunidad de trabajo, sobre todo a los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Buscan oportunidades en otros departamentos, claro, y en la mayoría de los casos en otros países, ¿no? Este gobierno no da oportunidades a los profesionales, lamentablemente. Senador, estos compromisos a manera de compensación han generado posiciones divididas entre instituciones y representantes chuquisaqueños. ¿Qué puede pasar con estos compromisos? ¿No tienen fe en que pueda significar un avance, algo positivo para el departamento? Compromisos, perdón, y aquí te acoto un poco, Gerardo, compromisos que tienen que ver con construcción de carreteras, con exploración de pozos y algunos otros detalles económicos que me parece a algunos sectores sí les ha parecido interesantes. Lo peor que se puede hacer es tratar de engañar, ¿no? Y tratar de aprovecharse de la molestia en la que se encuentra el departamento de Chuquisaca. Yo le doy un ejemplo. Dentro de esos proyectos está el Carrizal. Hace más de 11 años el mismo proyecto se comprometió cuando en el censo del 2012 perdimos otro escaño, y fue lo mismo cuando la población se movilizó, ¿no? Y hay proyectos que son obligación del Estado, o sea, el Estado tiene que cumplir con proyectos que son de continuidad, con proyectos de riego, otras cuestiones, ¿no? Yo creo que el Estado debe ser más responsable y lógicamente darle lugar y respetar a Chuquisaca, porque estamos hablando de la capital del Estado plurinacional, estamos hablando de la ciudad y del departamento donde ha nacido Bolivia, y por ende nosotros como chuquisaqueños exigimos respeto, y creo que ese documento que lo han realizado entre militantes del movimiento socialismo no está acorde al reconocimiento y al lugar que debería tener nuestro departamento de Chuquisaca y la ciudad donde se ha dado el primer grito libertario y donde ha nacido Bolivia, ¿no? Y más aún en este año del Bicentenario. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? El año del Bicentenario, y con estas situaciones entre instituciones, organizaciones vivas y autoridades chuquisaqueñas. Esperemos que mejoren las cosas para el departamento porque se lo merece. ¿Cuánto peso tiene un curul para el desarrollo de un departamento, senador? Hay un criterio que yo comparto con la población, que lamentablemente hay parlamentarios que no cumplen con su obligación de fiscalizar, legislar y coadyuvar en la gestión, ¿no? Pero para los chuquisaqueños no solamente es el tema del curul, sino es el efecto en la distribución económica que vamos a tener durante estos 10 años. ¿No? Es un efecto muy fuerte, y lo más complicado es que se lo hace en base a un censo que no ha sido nada transparente. Nosotros como autoridades chuquisaqueñas ya en el mes de septiembre hemos solicitado una auditoría. En el mes de diciembre hemos vuelto a reiterar esa solicitud, pero no hemos tenido respuestas, y es por eso que también hemos instalado esta huelga de hambre, porque había que mostrar el descontento y la molestia como autoridad chuquisaqueña. No hemos tenido respuestas, y miren, aún así, digamos, han trabajado, y a mí me apena que haya sido el miedo
¿no?, que haya empujado a varios senadores a que esta ley se tenga que aprobar sí o sí. Y dejando pendiente un tema muy delicado, mire, en este proyecto de ley hubiésemos aprovechado, sobre todo en las disposiciones transitorias, de que el tema del TRED esté inserto, es decir, el Tribunal Supremo esté obligado a garantizar el funcionamiento del TRED en las elecciones de agosto. El tema de sanear el padrón electoral, que nos ha generado mucho problema el 2019, pero lamentablemente no se lo ha hecho y nosotros estamos muy preocupados porque en agosto puede haber problemas, más aún con este acuerdo que ha firmado el Tribunal Supremo Electoral con los enemigos del proceso electoral, ¿no? Bien, esperemos que la situación, por lo menos económica para Chuquisaca, avance, crezca, porque es lo que más está preocupando a algunas organizaciones y autoridades, como lo decíamos, senador. Muchas gracias por acompañarnos. Muy agradecido y bueno, saludar al departamento de Chuquisaca. Tenemos que reencaminar las cosas, hacer una reingeniería de desarrollo de nuestro departamento, trabajar de una manera más unificada, tener claro que el norte es aplicar políticas de Estado, pero regionalizado, desde las regiones que tenemos que empezar a construir el país en el año del Bicentenario, y que el tema también del conocimiento es un tema que nosotros lo tenemos que trabajar, ¿no? Muchas gracias, muy buenas noches. Que tenga buenas noches. Muy temprano por la tarde hoy arrancó una lluvia torrencial en la ciudad de Tarija, sobre todo en la capital. Se desbordó el río Guadalquivir y estas imágenes se registraron en algunas zonas y barrios que están aledaños a las orillas de este río Guadalquivir, que pasa y atraviesa toda la ciudad. Situaciones de emergencia, muchas familias que tuvieron que ser evacuadas y la policía y bomberos que actuaron de manera inmediata en la capital Chapaca, que prácticamente hoy se inundó. Ya atención, porque el pronóstico, según el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, anuncia para el eje troncal del país, para las 4 ciudades, La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, mañana la presencia de lluvias, algunas torrenciales. Tome nota de esto. Llegamos al final, queridos amigos. Mañana es viernes y les deseamos una jornada excelente. Gerardo. Amigos, que descansen. Los dejamos con música. La música para mañana, ¿no? Seguimos, gracias. Ya no hay música. Hasta mañana. Ya se han ido los chicos. ¿Sí? Sí. Vuelvan. Chao, amigos.